La Constitución española ha cumplido 45 años y el aniversario ha transcurrido con la habitual normalidad de cada año. Es decir, la izquierda ha defendido la Carta Magna mientras recordaba los artículos más sociales y, por desgracia, más olvidados, y mientras tanto la derecha atacó al gobierno y negó el constitucionalismo de absolutamente todos los que no sean ellos, como siempre. Es decir, una bonita jornada de celebración que, una vez más, fue reemplazada por la habitual guerra de dardos cargados de buenas dosis de hipocresía histórica de la derecha que ya comienza a sonar bastante a farsa. Vamos a verlo. Antes de comenzar el acto en el interior del Congreso de los Diputados, los diferentes líderes políticos ofrecieron sus declaraciones ante la prensa. La portavoz de Vox habló de golpe de Estado, por supuesto que sí, no sorprendió absolutamente a nadie. Pedro Sánchez, mientras tanto, insistió en la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de un bloqueo escasamente constitucional, y Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, pues bueno, hizo de las suyas como habitualmente. Feijóo se presentó ante el atril de declaraciones y el líder popular comenzó explicando con bastante acierto lo siguiente. Por fin nuestros abuelos y nuestros padres consiguieron algo que parecía imposible, que es hablando, negociando, conversando, construyeron una arquitectura institucional que es sin duda la mayor aportación a la historia de España reciente. Sin embargo, tras acertar con su primera declaración, no iban a ser todo aciertos y continuó con esto otro. Hace 45 años había algunos grupos minoritarios que estaban en contra de la Constitución, que la combatieron, y que es verdad también que había partidos de Estado que nunca aceptamos el chantaje de partidos minoritarios. Y en ese momento ocurrió una de las dos siguientes cosas. O se equivocó porque no sabe suficiente de historia de España, lo cual no es absolutamente descartable viendo su historial, ya que aparentemente no conocía ni siquiera a un narcotraficante con el que compartía yate, o directamente mintió para intentar tapar sus propias vergüenzas históricas. ¿Qué por qué? Porque entre esos grupos minoritarios que combatieron la Constitución a los que se refería Feijóo, intentando conectarlos con la política nacional de hoy en día, se encontraba por aquel entonces la mismísima Alianza Popular, que finalmente acabó cambiando su nombre, lo sabéis todos, a Partido Popular. Es decir, los antecesores políticos del partido que ahora mismo preside Feijóo. Era un 31 de octubre de 1978 cuando en el Pleno del Congreso de los Diputados se aprobó el dictamen de la Constitución española por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Y de aquellos 6 votos en contra, que la verdad fueron bastante poquitos, 5 de ellos, de los 6, 5 fueron de Alianza Popular, los antecesores del partido del señor Feijóo. Y el sexto diputado que votó en contra fue un diputado de Euskadiko Ezkerra, la rama política de ETA político-militar que estaba compuesta mayoritariamente por exmilitantes de ETA amnistiados. Y mientras el Partido Comunista de España, siempre tan denostado por el Partido Popular como un partido en contra de la Constitución, etcétera, etcétera, votaban a favor de la Constitución del 78, los comunistas votando a favor, una parte muy importante de los diputados primigenios del Partido Popular se declaraban francamente en contra de la Constitución y votaban en contra de ella. Pero como la distancia es grande y el tiempo pues siempre emborrona la memoria, Feijóo se presenta el día del 45 aniversario de la Constitución española para distorsionar el clima de consenso y entendimiento que debería prevalecer en un día como ese y acusar de chantajes, de fraudes y de anticonstitucionalidad a sus adversarios políticos, a una costa de olvidar su propia historia y que fueron diputados de su propio partido los que votaron en contra de la Constitución de la que ahora está tan contento de expulsar a todo el mundo que no piense como él. Pero la diferencia entre la posición de Feijóo, que opta por retorcer la historia hasta que le sea favorable, y los que de verdad defendemos la posibilidad del reencuentro entre todos los españoles, radica en una cosa muy básica, que incluso aquellos diputados como los de Alianza Popular o los de la izquierda Berchale que votaron que no por aquel entonces, merecen espacio dentro de nuestra democracia y que la historia de nuestro país no está para ser recordada como reproche falso en discursos revisionistas como el del señor Feijóo, sino para aprender de los errores y mantener la humildad que solamente la perspectiva histórica es capaz de imponernos. Ojalá la derecha española estuviese menos preocupada por expulsar a absolutamente todo el mundo que no piense como ellos de la Constitución española y más por defenderla más allá de la sobreactuación. Pero bueno, a pesar de que ahora algunos sectores ultraconservadores jaleados por Vox digan aquello de que la Constitución destruye la nación y de las cosas que ocurrieron en la historia pasada como los votos en contra del Partido Popular de entonces, lo cierto es que la derecha institucional sigue insistiendo en esto. Y es que el propio Feijóo llegó a afirmar en un tuit que somos el único partido constitucionalista que le queda a España. El único, único e inimitable. Que madre mía, qué flipado hay que estar para decir una cosa como esta, macho. El uniquísimo. Aunque bueno,
después también reculó un poco y dijo que también Vox es un partido que respeta la Constitución, porque claro, tiene que justificar que después necesita pactar con ellos en absolutamente todas las comunidades y meterlos en sus gobiernos. Aunque la realidad es que bueno, que luego Vox le estropea un poco el relato constitucionalista cuando no va a los actos institucionales por el Día de la Constitución o cuando rechazan aspectos fundamentales de la misma como las comunidades autónomas, los impuestos progresivos, el sistema público de pensiones. Incluso han dicho que se deberían ilegalizar muchos partidos políticos de izquierdas y separatistas. En defensa, por otra parte, de la única alternativa posible que aún no se ha aprobado para combatir al separatismo en España y por la cual se nos ha estigmatizado de manera permanente, que no es otra que la ilegalización de los partidos separatistas que siguen siendo tolerados. Maravillosamente constitucionales los aliados de gobierno del señor Feijóo. Claro, es que así es muy fácil ganar las elecciones. Simplemente tienes que ilegalizar a todos los que no piensen como tú y no te quieran votar y ya está, ya lo tienes. Lo llamativo es como luego el Partido Popular se atreve a llamarles constitucionalistas. Aunque bueno, ya sabéis que Feijóo vive un poco en su propio mundo. Pero eso sí, el Partido Popular, el único partido constitucionalista que le queda a España, con la excepción de Vox, por supuesto. Pero recapitulemos un poco. Es cierto eso de que el Partido Popular es tan constitucionalista como dice, a pesar de que muchos de sus diputados no votasen a favor de la Constitución en el 78. Vamos a intentar explicarlo, pero vamos por partes. Para empezar, me gustaría dejar clara una cosa. Cuando la derecha reivindica la Constitución, lo hace con el único motivo de dar una especie de sensación de ley y orden. Una especie de las leyes se respetan. Por eso, el artículo que más han invocado durante estos últimos años ha sido el artículo 155 de la Constitución para aplicarlo en Cataluña. Porque es el ejemplo más contundente y claro del Estado imponiendo la obediencia, aunque sea a través de las fuerzas de represión del Estado. ¿Y alguien piensa que todo esto ayuda a la convivencia? Yo creo que no. Creo que lo único que mejoró realmente la situación en Cataluña, lo único fue la aplicación de la ley y del artículo 155 de la Constitución. Lo único. Ojo, y eso que este es el moderado del Partido Popular. Aunque bueno, si hacemos un poco de memoria, tampoco es de extrañar, porque como decíamos antes, de los 6 votos en contra de la Constitución del 78, 5 fueron de Alianza Popular, de los antecesores del PP. Que por cierto, insisto, que hasta el Partido Comunista votó a favor, aunque ahora quiera vender la derecha que es anticonstitucional pactar con ellos. Pero bueno, que esto no es nada nuevo. La extrema derecha no apoyaba la Constitución en el 77 y tampoco la apoya ahora. Al menos no en su totalidad, se quedan simplemente lo que les gusta. Constitucionalismo de selección. Y es que lo cierto es que su constitucionalismo se acaba en cuanto empezamos a hablar de garantizar el derecho a la vivienda digna, como dice el artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y después, evidentemente, se posicionan y votan en contra de la ley de vivienda. Evidentemente son muy constitucionalistas hasta que se trata de tener trabajos suficientemente remunerados, como dice el artículo 35 de la Constitución. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Y luego se oponen sistemáticamente a la subida del salario mínimo. Es que si fuese por ellos no habría subido de los 735 euros que teníamos en el 2018 y siempre que se habló de subirlos se posicionaron en contra diciendo que iba a venir el apocalipsis económico que evidentemente nunca acabó llegando. Que alguien me diga si 735 euros es una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la familia. Pues evidentemente no. Es que ni siquiera 1080 euros lo es, por eso hay que seguir subiéndolo aunque estén en contra. Y por supuesto también son constitucionalistas, muy constitucionalistas, hasta que se trata de ponerles impuestos a los que más tienen, como dice el artículo 31 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Y luego se oponen, evidentemente, a los impuestos a la banca y a las energéticas e incluso lo llevan a los tribunales para intentar pararlos, porque sabemos que los españoles a los que defienden no son la inmensa mayoría, sino simplemente aquellos que tienen mucho dinero en el banco. Y por supuesto son muy constitucionalistas hasta que les recordamos uno de los mejores artículos de la Constitución, que es el 128, que dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Vamos, esto se lo dices ahora a algún político de derechas e implosiona llamándote comunista, pero no es comunismo, es la Constitución española. Pero evidentemente todo esto queda en papel mojado cuando tu único propósito político es justificar los recortes de servicios públicos y el capitalismo de amiguetes que ha imperado durante tantas décadas en España, aunque después te escondas detrás de la Carta Magna y te llames a ti mismo constitucionalista. Y si no quieren aplicar los artículos sociales de la Constitución, al menos que apliquen las normas constitucionales más básicas, porque a veces parece que se les olvida que el artículo 122 establece que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada 5 años y ellos llevan ocupándolo durante 10 años y con el mandato caducado desde hace 5. Que además que esto no es opcional, que es una obligación constitucional. O por ejemplo, también se olvidan bastante de la Constitución cuando Ayuso dice que vivimos
estamos en una dictadura. O Feijóo repite constantemente que él ha ganado las elecciones y que lo de que gobierne Pedro Sánchez no es normal porque él ha sido el primer partido más votado. Y eso demuestra su profundo desconocimiento del artículo 110 de la Constitución, que establece que no gobierna la lista más votada, sino quien consigue articular una mayoría pactando con las distintas fuerzas parlamentarias dentro del Congreso de los Diputados. Que por cierto, la Constitución no se le olvida tanto cuando fue ella misma la que se benefició en el año 2019 cuando llegó a un acuerdo con Ciudadanos y Vox para ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que en aquellas elecciones la primera lista, la lista más votada, fue la del Partido Socialista. Entonces, casualmente, sí se acuerda de la Constitución española. O también podríamos recordar, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución a sus socios, esos que llaman constitucionalistas de Vox, y que luego directamente ni siquiera asisten a los actos constitucionales. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En fin, que se aplique el cuento Vox y sus pancartas tirando, por ejemplo, a la basura la bandera LGTBI. De todos modos, lo más extraño de estos días es que una buena parte de la derecha está quemando sus propios barcos, y del mismo modo que ya no les gusta el rey, ahora parece que tampoco les gusta la Constitución, y dicen lo siguiente: simplemente porque la Constitución española permite la representación de partidos que evidentemente no les gustan y porque ampara un régimen parlamentario que ha permitido revalidar el gobierno de coalición progresista. El problema aquí es que la Constitución no puede ser un ladrillo que lanzar a la cabeza de tu adversario político cuando te interesa, sino que debe ser un conjunto de normas consensuadas con las que todos estemos de acuerdo que debemos respetar cuando nos beneficien y cuando no. Y lo cierto es que puede que sí que haya que reformarla en algunos aspectos. Por ejemplo, si el artículo 14 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero luego el artículo 56 dice que el rey es inviolable y está por encima de la ley, no entra en cierta contradicción. Y cuando el 128 dice que toda la riqueza de España debe estar subordinada a los intereses generales de todos los españoles, pero luego el artículo 135 se reformó para priorizar el pago de la deuda, pues algo chirría. Es cierto que hay muchas cosas que reformar, pero con un poquito de cabeza, con un poco de consenso y sin hacer el absoluto ridículo como estamos viendo durante estos últimos días a la derecha. La Constitución ha cumplido 45 años, pero la Constitución no solamente debería cumplir años, sino que también debería cumplir sus artículos, y que los políticos que tanto la mencionan y tanto se llenan la boca con ella empiecen a entender que la Constitución no está para enseñarla constantemente, está para aplicarla, porque evidentemente la gente humilde que no tiene grandes apellidos o mucho dinero en la cuenta del banco necesita un orden constitucional que le proteja. Hagamos por lo tanto más caso a los artículos que hablan de fiscalidad justa, de derecho al trabajo bien remunerado, de derecho a la vivienda digna y de la subordinación de la riqueza del país al interés general de todos los españoles, y menos a estas bravatas declarativas del señor Feijóo, olvidando que una gran parte de su partido votó en contra de la Constitución en el 78 e intentando arrogarse a sí mismo ahora la representación única de la Constitución española en el 2023, porque ya no cuela. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, y si has llegado hasta aquí, dime, ¿tú qué opinas? ¿La Constitución destruye a la nación? ¿Crees que en España se respeta la Constitución lo suficiente o simplemente la tienen en la boca? ¿Qué es lo que cambiarías concretamente de la Constitución española? ¿Y qué podemos hacer para que eso ocurra finalmente? Deja tu respuesta en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima. Que vaya muy bien. Adiós.